Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Abramos nuestra Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 30, y nuestro tema para hoy, una vida de orden. Para todo hay un tiempo, para cada cosa hay un lugar. Vámonos al libro de Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 4. Y ahí dice, hay un tiempo para llorar y otro tiempo para reír. Hay un tiempo para estar triste y otro tiempo para bailar de alegría. Para todo nos damos cuenta que para todo hay un tiempo, pero también hay que ver que hay personas que debemos ser organizadas y evitar todas estas cosas. Debemos evitar el estrés, los conflictos, porque muchas veces cuando somos desorganizados y no tenemos las cosas donde son, entonces esto nos causa a nosotros enfermedades, estrés, preocupaciones, problemas en la familia. Pero su palabra dice que para todo hay un tiempo y que todo debe ir en su lugar. Dice que todo debe hacerse también en orden. Y vamos al libro de Corintios. En Primera de Corintios nos dice el capítulo 14, el verso 40. Que todo lo que se haga siempre de forma ordenada y aprobada. Entonces nos damos cuenta que primero dice Dios, para tener una vida de orden, que para todo hay un tiempo, que debemos tener las cosas en su lugar, como nos dice que todo debe ser organizado y que todo debe estar donde tiene que estar. Nada debe ir fuera de donde tiene que estar cada cosa. Entonces miramos que a través de ese capítulo en Éxodo 30 nos muestra Dios acerca de cómo está organizando el altar. Miramos también lo del templo, el lavamanos, el aceite para consagrar el incienso. Y si miramos en este capítulo dice que todo tiene su orden. Miramos que también son medidas perfectas, exactas, con los mejores materiales. Si vemos que todo, Dios lo hace todo en orden y Él sabe para qué cosas son utilizadas. Entonces, si nos damos cuenta, ese capítulo nos habla, si nos ponemos a mirar, todo hay, en este lugar dice que hay perfección, dice que todo está completamente medido, exactamente con lo mejor, con sus telas, sus lugares, el espacio, y nos damos cuenta que es totalmente ordenado, porque todo esto es hecho por la mano de Dios. Entonces, así mismo podríamos decir nosotros, ¿cómo está nuestra vida? ¿Nuestra vida está en orden o nuestra vida está en desorden? Eso depende de cómo estemos nosotros actuando. Si estamos actuando bien es porque las cosas están marchando como nosotros las vamos haciendo. Entonces, mire, si somos desorganizados, entonces nuestra vida es todo un caos. ¿Qué pasa? Cuando uno es desorganizado empieza el estrés, empiezan las enfermedades, los problemas en casa, con tu familia, con la pareja, en el trabajo. Es porque uno no se ha aprendido a organizar. Si Dios dice que Dios es un Dios de orden y que todo va en su tiempo, en su lugar, si nosotros hiciéramos esas cosas, las que hace Dios, entonces mire que tal vez no estaríamos viviendo esas carreras, no estaríamos buscando las cosas en un lugar que no es. Entonces mire, eso es una vida de orden. Entonces vamos a mirar cómo mantener una vida organizada. Primero, dice, mantén a mano una agenda. Entonces, ¿para qué sirve una agenda? Si nosotros nos damos cuenta que en ella podemos consignar muchas cosas. Podemos consignar las citas médicas, qué es lo que voy a hacer en la mañana, a quién tengo que visitar, dónde es que tengo que ir. Y bueno, de esas cosas tenemos que mirar que la agenda, en esa agenda se consigna toda clase de cosas que vamos a hacer en el día. Porque muchas veces decimos mañana tengo que hacer esto, aquello, lo otro. Bueno, y simplemente lo consignamos en el pensamiento y decimos, bueno, mañana hago esas cosas, pero sabemos que es traicionero el pensamiento y uno se olvida. Entonces dice, ¿qué era que tenía que hacer? A ver, bueno, yo iba a empezar con esto, no, tal vez hago, y uno se vuelve una persona desorganizada, al fin no termina haciendo nada. Entonces mire que nosotros debemos darnos cuenta que todo eso va consignado y en esa agenda tenemos que consignar algo especial y maravilloso, que es primero entrar a la presencia de Dios. Vamos al versículo 6 del capítulo 30 de Éxodo y nos dice, coloca el altar delante del velo que está ante el cofre del pacto,
ante la tapa que cubre el testimonio donde me voy a encontrar contigo. Mire que aquí está hablando primero del altar y cómo está organizado el altar, qué cosas tiene, las medidas perfectas, como le decía, él es exacto, organizado. ¿Por qué? Porque ese era el lugar donde iba a descender la presencia del Señor, donde todo el pueblo iba a ir, donde los sacerdotes iban a entrar a encontrarse con Dios. Entonces mire que la agenda debe empezar primero entrando a esa presencia de Dios. Y dice que cuando uno entra a la presencia de Dios, así no tenga agenda, entonces todas las cosas le funcionan como tienen que funcionar. ¿Por qué? Porque Dios le recuerda todo lo que uno tiene que hacer. Pero es necesario llevar esa agenda, anotar en el día que lo que voy a hacer. Si tengo que visitar personas, pues Dios va conmigo. Si tengo que hablar, Él me va a dar el denuedo, Él me va a dar la gracia, las puertas se van a abrir. Si tengo que tal vez ir a cobrar o tengo que ir a vender, Dios va a ir con uno. Entonces es importante invitarlo primero a Él, así como dice que aquí a los sacerdotes les había permitido que se haga ese lugar, porque ahí va a descender la presencia de Dios. Entonces, como nos dice Lili, una vida organizada es lo que hace y marca diferencia entre una persona de éxito y una persona fracasada. Hoy miramos muchas personas fracasadas, no porque no hayan tenido momentos buenos, no porque no hayan tenido buenas oportunidades, sino porque han sido desorganizados. ¿Cuántas personas han ganado muy buena plata y hoy no tienen nada? Porque viven una vida desorganizada. Esa agenda es muy importante. ¿Qué quiere decir tener una agenda? Saber qué voy a hacer durante el día. Es muy común escuchar personas que dicen, hoy tengo tantas cosas que hacer que no sé por dónde empezar. Si dice hoy tengo tantas cosas que hacer y no sé por dónde empezar, ¿nos da a entender que tiene una vida organizada? No, desorganizada. Amén. Entonces, como empezamos con nuestra agenda entrando a la presencia de Dios, podríamos decir que entrar a esa presencia nos ayuda a mantenernos tranquilos, con buena actitud, tolerantes y sobre todo todas las cosas que dice que hagamos en ese día nos va a salir bien. Miremos o vamos al libro de Romanos, el capítulo 8, el versículo 28. Ahí dice, sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman. Sabemos que Él obra, dice, en toda situación, en todo lo que tengamos que hacer en el día, dice que Dios va a estar ahí para obrar, para bien con cada uno de nosotros, con que en aquellos que lo hayamos puesto en primer lugar, porque muchas veces es tan afanada nuestra vida que nos olvidamos de buscarlo a Él primeramente. Sabemos que lo primero que debemos hacer es buscar su presencia, entrar a esa presencia maravillosa. Por algo Dios dice que les dio la orden para que ellos armaran ese altar. ¿Por qué? Porque sabía que primero tenían que entrar a esa presencia maravillosa, a buscarlo, a contarle sus cosas, a dejar toda carga, a descansar, a reposar en Él. Entonces mire que es importante, si nosotros buscamos primeramente la presencia de Dios, ya las cosas vienen acompañadas por la mano de Él y por su gracia. Segundo, dice, utilicemos adecuadamente los lugares. Vamos al versículo 9 y ahí nos dice, no uses este altar para quemar ningún otro tipo de incienso u ofrenda, ni para ofrecer cereales ni libación alguna. Nos damos cuenta también, aquí dice que ese lugar estaba usado para quemar incienso, pero solamente el que Dios había delegado, pues a ellos, a este pueblo les decía, aquí no tienen que hacer otra cosa, no tienen que quemar otro incienso que no sea el que yo les he dado. Si yo les autoricé quemar ese incienso es porque yo sé que tienen que quemar eso. Las personas que hacían otra cosa tenían su pena de muerte. Entonces mire que Dios les iba mostrando, les iba diciendo cómo hacer el altar, luego el lugar donde iban a quemar el incienso, para que vayan haciendo las cosas ordenadamente, pues así ellos no iban a hacer primero lo que era de último de primero y lo primero de último. Entonces miramos ahí que dice que utilicemos adecuadamente esos lugares. Asimismo, como usaban antes el lugar para quemar incienso, dice que hoy el altar, dice, donde se queman todas esas cosas, pues mire, si nos vamos a la vida espiritual, muchas veces también nuestra vida es así, desorganizada, y muchas veces decimos que en el hogar el orden empieza en el hogar, cómo tienes organizada tu casa. Como hablábamos aquí, el pastor nos hablaba en una prédica y decía que la carta de presentación
de tu vida es la habitación. Depende de cómo tengas tu habitación, el orden, la organización de tu habitación es tu vida. Si tú tienes o mantienes bien organizada tu habitación, así va a ser organizada tu vida, porque eso te da estabilidad, porque con ello te va a ayudar a tener tus metas claras, tus límites donde tienes que ir, tus cosas que hacer. Entonces, mire, cuando uno mira una habitación desorganizada, entonces uno se da cuenta que esa persona, así mismo con su vida, es desorganizado, no sabe dónde tiene las cosas, no sabe qué hacer. Entonces es importante. Y si nos damos cuenta que el orden empieza por casa, la casa dice que en ella está ubicada los cuartos, la cocina, la sala y todo tiene su espacio y su sitio. Entonces, los lugares adecuados, si tú tienes una visita, no lo vas a invitar al cuarto directamente. Para eso hay una sala. No puedes comer en una habitación o dormir en el comedor, eso sería incorrecto. Entonces, asimismo les decía a ellos, no me quemen incienso en este lugar, más el que yo les haya, solo el que yo les haya dado la orden. Entonces, mire que eran personas obedientes, pues ellos sabían que si hacían algo, para su vida había muerte. Igual si nos damos cuenta en nuestra vida, si no utilizamos los lugares adecuados, es un desastre, es un desorden, porque si tú tienes tiradas unas cosas, hasta problemas pueden haber, accidentes, puedes uno confundirte con las cosas. Entonces es muy importante qué estamos haciendo nosotros en nuestra vida. Así, si nuestra casa es desorganizada, entonces nuestra agenda también es desorganizada. Vamos al trabajo, no encontramos lo que tenemos que entregar, papeles por un lado, yo lo dejé aquí, o hay muchas personas que tienen el trabajo, no tienen su herramienta donde es, yo dejé las tijeras acá, donde tengo mi herramienta para clavar. Bueno, y son muchas cosas. Si uno trabaja en un taller, es obvio que la herramienta va de acuerdo como la vaya a usar. Si tú tienes una tienda, organízala, no puedes revolver todo lo que sea jabones, detergentes con las cosas de comida. Entonces miras que hasta para eso tiene cada uno su lugar. Aquí lo que es comestible, dulces en otro lado, todo lo que sea detergentes en otro lado, porque puedes contaminar. Asimismo tiene que ser nuestra vida organizada. Tenemos que levantarnos temprano, como decíamos al principio, buscar a Dios y luego ya decir, bueno, yo tengo que salir a este lugar, tengo una cita médica, no puedo a la vez decir te voy a atender a ti y a la vez tengo otra cita acá, no. Entonces, muchas veces deja plantada una a la persona cuando le dice, sí, nos vemos a las 8, pero a la vez citas a otra persona, si es un sitio de trabajo o si tú lo vas a ir a visitar. Entonces mira que hasta a veces ya no te creen. ¿Por qué? Porque dice, me citó hasta ahora y no vino. ¿Por qué? Porque él estaba o ella estaba haciendo otras cosas. Entonces es muy importante que nos organicemos, sepamos el lugar, sepamos la fecha, el horario y que todo lo hagamos en el verdadero orden. Pues como dice Lile, ser cristiano no solamente es esperar un milagro, simplemente congregarse en algún lugar o decir que ahora creemos en Dios o en Jesucristo. Ser cristiano significa tener una vida nueva y dentro de esa nueva vida está ese orden que es lo que Dios quiere que nosotros tengamos para que nos vaya bien. Cada cosa en su lugar y hay un lugar para cada cosa, dice allá en el mundo, solo que a veces nosotros no lo hacemos. Cuando es por fuerza necesaria, puedo llevar trabajo a mi casa, pero muchas veces nosotros somos desorganizados. Así no sea necesario hacerlo, ya se acostumbra y entonces no respetamos los espacios y eso hace que vivamos mal. Amén. Tercero, mantengamos limpio y organizado el lugar en donde desempeñamos nuestras actividades. Vamos al versículo 30 de Éxodo 30 y ahí dice, derrama aceite sobre Aarón y sobre sus hijos para consagrarlos como a mis sacerdotes. Es importante lo que él decía aquí. Mire que dice que uno mantener limpio el lugar y organizado el lugar donde nosotros estamos trabajando. Pues aquí, ¿qué nos quería decir? Que Dios le decía a Aarón, prepara tus hijos, ¿para qué? Para ungirlos. ¿Y para qué Dios pedía que los consagrara y los ungiera? Vamos a mirar ahí en Éxodo 28, el versículo 41. Así vestirás a tu hermano Aarón y a sus hijos, luego derramarás aceite sobre ellos, haz que tomen posesión de su cuerpo y dedícalos a Dios para que puedan ejercer de sacerdotes. Mire que era importante en ese tiempo, decía que tenía que escoger a sus hijos, consagrarlos y ungirlos con aceite. ¿Para qué?
porque Dios quería que ellos sean sus sacerdotes. Entonces no cualquier persona iba a entrar a ese lugar, a entrar a esa presencia, no iba a cualquier lugar a usar los utensilios de ese lugar, ni tampoco iban a quemar incienso cualquier persona. Decía que tenían que ser preparados, ungidos, y tenían que ser ellos los sacerdotes los que iban a hacer esas cosas. Si miramos en esa vida espiritual, también podemos decir que nosotros debemos consagrar a nuestros hijos, que eso es lo primero que debemos hacer. Cuando un bebé nace, ya antes de que empiece esa vida de mundo, ya nosotros se lo entregamos a Dios, lo entregamos a Él para el servicio, lo entregamos para que Dios lo unja, y esa es la vida que va a empezar un bebé en la vida espiritual, consagrándolo desde muy pequeño. Entonces, mire, ese es el orden de la vida espiritual de un bebé. Va a ser entregado en manos de Dios, va a ser ungido, consagrado, y después ese niño va a ir en una vida de orden espiritualmente. Asimismo, también nosotros debemos consagrar todo negocio, debemos consagrar todo lo que tengamos en casa, todo lo que vayamos a hacer, tenemos que consagrarlo y entregárselo a Dios. Eso es lo que nos explica acá de consagrar a los hijos para que ellos sean sus sacerdotes. Entonces, mire qué importante que es que Dios es tan especial, porque Él primero prepara el altar, después el incienso y después las personas que le van a servir en ese lugar. Entonces, mire que dice que nosotros debemos mantenernos limpios, organizados. Cuando dice mantenerse limpio y puro delante de Dios, es consagrar nuestra presencia, es consagrar nuestra vida delante de Él puramente. Dice llevar una vida de rectitud, una vida espiritual bien. Si así nosotros lo hacemos con Dios de esa manera, espiritualmente bien, por un camino de rectitud, si nosotros somos organizados en lo espiritual, pues para lo secular nos ayuda muchísimo. Qué alegría dice que es entrar a una casa donde está bien limpia, organizada y sobre todo que huela rico. En el culto del domingo, nuestro pastor nos hablaba algo bien importante en Primera de Reyes, en el capítulo 10, versículo 5, nos hacía mirar acerca de la reina de Saba. Si nosotros comparamos la reina de Saba y Saúl en ese tiempo y ahora, nosotras las personas, y sobre todo como mujeres, decimos que un hombre no es capaz de mantener un lugar organizado, de mantenerlo limpio, como lo tenía Saúl. Dice la reina de Saba que por todo lo que ella había escuchado, o sea, ella había escuchado que Saúl era muy rico, tenía muchas posiciones, tenía muchas cosas, pero eso no le interesaba. Nos comentaba nuestro pastor y nosotros nos mirábamos que ahí decía que ella iba a ese lugar, al templo de visita, pero a saber cómo él vivía, quién era él, porque ya sabía lo que él tenía. Entonces, mire qué importante, en el versículo 5 nos recalcaba muchas cosas y decía que vivía como un gran rey, que comía muy bien, que tenía sus habitaciones organizadas y la forma de vestir. Entonces no podemos decir que todos los hombres son desorganizados. De pronto algunos, pero muchos hombres sí pueden vivir tal vez solos cuando son viudos o cuando les toca ser cabeza de hogar. También podemos decir que ellos sí se pueden encargar de su familia, que también pueden tener ese orden, que también pueden tener sus alimentos como son, alimentar a sus hijos, una buena vestimenta. Mire que es importante, Saúl era un buen ejemplo para nuestra vida, si nos damos cuenta con Salomón, miramos que él era un hombre organizado. Entonces, mire qué importante que es tomar ese ejemplo. Entonces podríamos decir que sí, que hacia ahora nosotros dejamos la vida de, si llega a faltar una mujer en un hogar, podemos decir que un hombre también se puede encargar de eso. Vemos también que nuestros hijos tenemos que enseñarles desde muy pequeños a ser organizados, a ser limpios, a ser ordenados, enseñarles a colocar en cada lugar las cosas que son. Entonces mire que así ellos desde muy pequeños van a tener su vida organizada. Si nos damos cuenta que como padres debemos ser el ejemplo para ellos, que como padres debemos ser organizados, porque nosotros somos el ejemplo ya para nuestros hijos. Entonces el día de mañana podríamos decir, mire cómo son ellos, son organizados en casa, son organizados en su colegio, en la universidad, y cuando ya sean profesionales van a tener esa buena organización. Entonces ese punto importante de la consagración, teniendo en cuenta que todo le pertenece a Dios. Cuando nosotros sabemos que todo lo que tenemos, nuestra vida, nuestros bienes, todo le pertenece a Dios, entonces nosotros podemos cuidarlo. El problema es que cuando nosotros pensamos que es solo nuestro, no cuidamos. Hay algo grave en los seres humanos y es que piensa que lo que es de uno es para desbaratarlo y dañarlo, cuando debería ser todo lo contrario. Si yo sé que es mío, debería cuidarlo mejor.
Pero como a veces no sucede eso, entonces yo debo entender que lo que yo tengo no es mío, es de Dios, y por lo tanto yo lo tengo que cuidar. Amén. Entonces podríamos concluir que una vida organizada es aquella que empieza primero con una agenda. Después nos podemos dar cuenta que si utilizamos bien los lugares para cada cosa tiene su espacio, su lugar, y podríamos decir que también debemos mantenernos limpios, no solo mantener limpia nuestra casa, sino limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, limpia nuestra vida. Entonces, si deseamos estar bien en el lugar donde trabajamos, vivimos y sobre todo en donde nos congregamos, debemos estar muy bien organizados, en orden, limpios, y de esa manera así no podremos tener ningún problema. Amén. Amén. La organización entonces es la base fundamental para una vida de éxito. Nadie puede llegar a triunfar, nadie puede tener una vida de éxito si no es organizado. Hay muchas personas que han tenido una gran cantidad de oportunidades en la vida, han tenido grandes fortunas, que hoy los vemos en la pobreza absoluta, hoy los vemos en una vida de fracaso, simplemente porque nunca tuvieron el cuidado de ser organizados. Si nosotros somos desorganizados, lastimosamente, no importa cuánto tengamos. No es que Dios no nos haya dado cosas. Recordemos lo que nos habla acerca de José, el de los sueños. Aunque tuvo que vivir tiempos de escasez, también tuvo tiempos de riqueza, y el ser organizado es lo que lo llevó a que Egipto fuera una potencia. Por lo tanto, todos vamos en la vida a tener momentos difíciles, vamos a tener momentos agradables, vamos a tener momentos de gran fortuna, tal vez momentos de escasez. Todo depende de la organización. Si nosotros somos organizados, en los momentos donde tenemos de sobra, de seguro que en los momentos de escasez vamos a vivir bien. Por lo tanto, organicémonos, organiza tu casa, organiza tu vida, organiza tu iglesia, porque muchas veces como iglesia somos desorganizados. Todo en la vida se requiere organización, y de esa forma vamos a triunfar. Ese es entonces el mensaje de esta mañana. Hay que trabajar en la organización, hay que trabajar en una vida organizada, y de esa forma va a rendir lo que tenemos, y sobre todo los vamos a disfrutar, y todas las cosas nos van a salir bien. Nos esperamos el día de mañana en una nueva emisión, un nuevo mensaje, una nueva palabra que Dios va a utilizar para edificar nuestra vida. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima emisión.